Bienvenidos. Nuevamente es la tercera entrega o la tercera sesión, predicación, semana, como lo quiere usted llamar, de la serie que hemos llamado Nuevos en Cristo, donde hemos venido aprendiendo en los grupos pequeños, en las casas, y aquí en la predicación lo que dice la Biblia acerca de nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de quiénes somos, a lo mejor en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la Biblia que somos? Lo primero que se nos ocurre es que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y es algo que generalmente lo decimos, y los cristianos pues generalmente decimos eso. Pero si yo les preguntara, si usted se cuestionara, aparte de ser hijos de Dios, ¿qué dice la Biblia que somos? Y creo que ya las respuestas empiezan a ser un poco más cortas, ¿verdad? Posiblemente alguien dirá, bueno, somos salvos, somos nuevas criaturas, somos el pueblo de Dios. Tal vez alguien por ahí diga, somos la familia de Dios. Pero creo que difícilmente alguien diga, cuando se le pregunta de quiénes somos en Cristo, qué es lo que dice Dios que somos, tal vez muy pocos se les ocurra, somos ciudadanos del cielo. Y es precisamente lo que vamos a ver hoy. Ser un ciudadano del cielo, cuando tanto Pedro como Pablo nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, es un aspecto importante de nuestra identidad. Si no fuera así, no estuviera escrito en la Biblia, no hubiera sido dicho ni por Pedro, ni por Pablo, ni por el autor de Hebreos. ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios con que nosotros somos ciudadanos del cielo? Eso es importante, porque hay implicaciones directamente para nuestra vida a este lado de la gloria y también del otro lado de la gloria. Y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Si usted tiene dudas con respecto a esa declaración de que usted es ciudadano del cielo, este mensaje definitivamente es para usted. Así que lo invito a que preste atención, afine sus oídos, disponga su corazón, porque el Señor tiene una palabra para usted. Para todos, pero para usted de forma personal, para mí de forma personal en esta noche. Vamos a orar para ponerle en manos del Señor esta reunión antes de leer su palabra. Señor, te damos gracias primeramente por tu amor, por tu misericordia. Ahora cantábamos que tu fidelidad es grande, Señor. Y es así. Tú eres fiel, nosotros cambiamos, nosotros somos infieles. Un día sí, un día no. Pero tú siempre, Señor, siempre vas a ser fiel, porque es la esencia de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque una y otra vez nos perdonas, una y otra vez nos das misericordia. Gracias por tu amor que nunca se va a separar de nosotros. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que afines mi oído, dispone mi corazón, ayúdame a concentrarme, Señor, para escuchar de tu palabra, porque sé que este mensaje viene directo para mí, para mi corazón, para mi vida, para mi edificación. Y en cuanto a mí, Señor, nuevamente te pido en el nombre de Jesús que tú me vistas de blanco, que unjas mis labios, porque tu siervo se atreve a exponer tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Verso central, vamos a estar caminando en 3 versículos, pero el verso central de esta noche está en Filipenses capítulo 3 y versículos del 18 al 20. Así que aparece en la pantalla, en sus dispositivos y aquí en la proyección. Dice la palabra del Señor: como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito del pasaje, vamos a hablar un poquito del contexto y vamos a dividir la predicación de hoy en 2 cosas con respecto a nuestra identidad. Y vamos a tratar de respondernos 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo viven los que no son de Cristo?
¿Cómo viven los no creyentes? ¿Cómo viven los que no han aceptado a Cristo? ¿Cómo viven los que no han nacido de nuevo? No estamos hablando de solamente aquel que ateo, aquel que no tiene que ver nada no, también estamos hablando de personas que podrían estar diciendo que son cristianos y realmente no han nacido de nuevo. Porque hay una diferencia importante, ya lo vimos. Y lo hemos visto en los grupos pequeños. Ser hijo de Dios es por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz y porque nosotros lo reconocemos como Dios y Salvador de nuestras vidas. Y si somos lo que somos y si somos lo que dice la Biblia que somos, es porque le pertenecemos y hemos nacido de nuevo y somos nuevos en Cristo. Pablo en los en los versículos 18 y 19 habla de la diferencia que hay en un no creyente, en una persona que no ha nacido de nuevo, en una persona que no está en Cristo y una que sí. Y básicamente lo que hace Pablo es hacer un comparativo. Y es precisamente lo que voy a exponer en esta noche. Un comparativo, y por eso vamos a responder dos preguntas. Y la primera pregunta: ¿cómo vive el que no ha nacido de nuevo? Ese que no ha recibido al Señor. Que repito, puede decir que es cristiano. Versos 18 y 19. Como he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, hay características aquí que Pablo identifica. Dice: muchos se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago, se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Piensan en lo terrenal. Entonces, primera pregunta que tenemos que respondernos, por favor, la siguiente lámina. ¿Cómo viven los que no son de Dios, no son de Cristo? ¿Cómo viven los que no han nacido de nuevo? Bueno, algunas características. Viven sin valorar el sacrificio de Cristo. Note que Pablo dice que esas personas son enemigas de la cruz. Ser enemigo de la cruz es ser enemigo del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz dice que nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo. Entonces esas personas que no están con Dios rechazan el sacrificio, no creen en el sacrificio de Cristo, no creen que Jesús es el único Dios y Salvador de nuestras vidas. Esa es una característica de una persona que no ha nacido de nuevo. Porque muchos dicen: bueno, es que yo soy salvo por las obras, otros yo soy salvo porque X o Y. Y hay mucha error en esto. Entonces esas personas que rechazan, que son enemigos de la cruz, que no valoran el sacrificio de Cristo, que lo ven como algo adicional. ¿Cómo viven las que no son de Cristo? Viven sin preocupación de su destino. Su destino no les preocupa. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de temor, no hay ningún tipo de preocupación, no hay ningún tipo de lo que viene fijo, que es la destrucción, o sea, el juicio de Dios. Su destino es el juicio de Dios. Su destino es la destrucción. Pero a ellos no les preocupa. Pasa sin cuidado. Otra característica de los que viven sin Dios es que buscan satisfacer sus placeres. Pablo dice que su Dios es el estómago. Eso se refiere a la búsqueda de satisfacer sus placeres o sus deseos de la carne. Están preocupados por lo de acá, por satisfacer este cuerpo mortal. No están preocupados por su espíritu, solamente por lo que su carne o su cuerpo, sus deseos en la carne quieren satisfacer. Son personas que se enorgullecen de su manera de vivir. Pablo dice que no se avergüenzan de lo que hacen. Si no se avergüenzan es porque se enorgullecen de su manera de vivir. Y eso se ve muy, muy frecuentemente. Al no creyente, en lugar de darle vergüenza a lo que hace, más bien se jacta. Entonces usted ve una persona no creyente, un hombre no creyente, y se jacta de las veces que le ha hecho infiel a su esposa, de las conquistas. Se jactan de haber hecho un buen negocio, porque literalmente, así como decimos los ticos, en buen tico
se gorrearon a una persona. Se jactan de ser muy audaces. Se jactan de decir, vea, es que lo dejé callado a esa persona, quién sabe con qué mala crianza. ¿Verdad? Cuando vemos este tipo de cosas, pensamos solamente, este tipo de versículos, pensamos que solamente es un tema sexual, ¿verdad? Esos placeres no, pues son pecados normales y corrientes, como todos. Y una característica vital de lo que vamos a enseñar en esta noche. Pablo dice que esas personas que no son nuevos en Cristo, solo piensan en lo terrenal. Y me parece que este es el eje del mensaje del día de hoy. Eso es una característica de la persona que no ha nacido de nuevo, se enfoca en lo terrenal. Esas personas en Filipos solamente se centraban en lo terrenal. Se enfocan en las cosas del mundo, en tener cosas, se enfocan en sus trabajos, en sus cosas para tener, en cualquier cosa que sea terrenal. Ahora, dándole la vuelta, Pablo determina quiénes son los que no son nuevos en Cristo. Y él usa una palabra de cambio al comparativo. Él dice, en cambio nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, en cambio nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos ciudadanos del cielo. Y eso es lo que dice. Así se describe. Describe con una serie de cosas, con 5 características del no creyente, y al creyente lo describe con algo simple, sencillo, una sola frase. Dice, somos ciudadanos del cielo. Somos. El Señor en su palabra dice que usted y yo somos ciudadanos del cielo. En cambio nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos del cielo. Comparación de lo que es una persona que vive sin Cristo y una que sí. Ciudadanos del cielo. Y nosotros podríamos, digamos, asumir a qué se está refiriendo Pablo. Si tomamos los versículos 18 y 19, podríamos estar diciendo, bueno, los que somos de Cristo no estamos destinados a la destrucción, amamos el mensaje de la cruz, el estómago no es nuestro Dios, los deseos de la carne no nos gobiernan, nos da vergüenza la vida pasada, no nos centramos en lo terrenal. Y sí, claro, está muy bien, pero llegamos a la misma razón. Eso se debe porque usted y yo somos ciudadanos del cielo. Eso se debe porque el cristiano es ciudadano del cielo. Entonces yo llego a la conclusión, y creo que ustedes compartirán conmigo, de que es vital conocer entonces qué es un ciudadano del cielo y cómo vive un ciudadano del cielo. Porque si Pablo me dice que hay personas que no valoran el sacrificio de Cristo, que están destinados a la destrucción, que su estómago, su Dios es el estómago, caramba, yo tengo que saber qué es lo contrario a eso. Yo tengo que saber qué es ser un ciudadano del cielo, para no parecerme al otro lado, sino parecerme a un ciudadano del cielo. Pablo no enlista nada más, no dice nada más, pero nos define. Porque nos dice, somos. Y es precisamente lo que hemos visto en los mensajes anteriores, que una parte del mensaje y en los grupos pequeños hemos dicho lo que Dios dice que nosotros somos. Y mis hermanos y mis hermanas, somos ciudadanos del cielo. Si nosotros no nos respondiéramos la pregunta 2 del bosquejo, si nosotros no nos respondiéramos cómo vivimos los que somos ciudadanos del cielo, yo creo que nos ganaríamos mucho en el mensaje de hoy, porque estamos enterándonos cómo son los que no somos como nosotros, los que no son como nosotros, y nosotros, la preocupación es que somos nosotros. Después de acá usted no tiene que
salir diciendo, mira, ese no es, ese es, no, es para mí. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Y si yo me separo o me acerco, si yo parezco, luzco como un ciudadano del cielo. Y si yo me estoy separando de esa idea de Dios, tomo las decisiones que tengo que tomar para lucir como un ciudadano del cielo. Entonces, para usted y para mí este mensaje tiene que ser de ese comparativo que hace Pablo. ¿Soy o no soy? ¿A qué me parezco? ¿A un ciudadano del cielo o no? ¿A un ciudadano de la tierra? ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? Muy sencillo, es muy sencillo. Realmente la definición es simple, es básica, es plana. Si usted es ciudadano del cielo, es extranjero aquí, ¿cierto? La ciudadanía es que usted es costarricense. Y si aquí en la tierra usted no es ciudadano del mundo, entonces es extranjero. De hecho, ese concepto Pedro lo define y dice en 1 Pedro 2:11: queridos amigos, ya que ustedes son extranjeros y residentes temporales. Si usted y yo somos ciudadanos del cielo, en esta tierra somos extranjeros. Así de simple, mis hermanos. La diferencia de un hijo de Dios y uno creyente es que el hijo de Dios no pertenece a este mundo y vive como un extranjero. Y acá solamente está de paso, acá es solo un extranjero. Importante, mis hermanos y mis hermanas, y se comporta como tal. Se comporta como tal. Para poder, digamos, entender esto y que se me facilite la enseñanza de este pasaje, y para poder profundizar en lo que Pedro y el autor de Hebreos habla, es importante usar la ilustración que usan ellos, extranjero, ciudadano, y traerlo a la vida real. Así que lo voy a hacer de dos formas. Número uno, con un ejemplo que me permito, por favor, usar para la explicación bíblica, y un poquito del contexto que vamos a ver más adelante de lo que significa ser un ciudadano, de tener una ciudadanía en la época. Los extranjeros, cuando están o son, digamos, percibidos por ciudadanos de otro país, cuando viven en un país que no es el suyo, siguen manteniendo la misma cultura, siguen siendo de la nacionalidad que son, ¿verdad? Su acento, digamos, si hablan de otro idioma, generalmente utilizan entre ellos el mismo idioma natural, ¿verdad? No el del país. Siguen sus costumbres, siguen celebrando sus fiestas, intentan hacer lazos con otros paisanos, ¿verdad? O ciudadanos, co-ciudadanos. Entonces usted ve que los españoles se reúnen y los peruanos tienen ¿cómo se llama? Su organización. Siguen comiendo lo mismo que comían allá porque les encanta la comida. Usted verá a un extranjero y siguen comiendo el tipo de dieta que acostumbran en su país. Y lo hacen por una sencilla razón, porque son extranjeros, porque no están en su país, porque no están en su tierra. Se pueden sentir súper acogidos, se sienten súper amados en el país, súper felices, pero son extranjeros y se comportan como tal. Yo conozco una pareja que quiero mucho. Yo trabajé por muchos años para una empresa de capital chileno y teníamos serios problemas en conseguirnos un jefe de ventas. Y los jefes de ventas en la postventa automotriz son cosas raras, ¿verdad? Parecen pocos. Entonces tuve unas experiencias no muy buenas con jefaturas de repuestos, y la persona un costarricense que empezó a funcionar bastante bien, me dice cuando lo entrevisté: don Giovanni, vea, yo acepto este puesto porque yo toqué techo en la empresa donde estaba. Y entonces le digo yo: ¿y cómo techo? Sí, es que mi jefe ahí está hasta que se muera y yo no pudiera subir. A que no adivine qué.
2 meses y se murió el jefe. Y lo llamaron y entonces se me fue. Tal era mi frustración que había una persona, Juan, chileno, y el perfil que a mí me encantaba porque yo lo conocía y era el perfil exacto, perfecto para que fuera jefe de ventas. Y hablé con mi jefe de Chile y no lo trajimos. Le hicimos una propuesta y se dejó venir el hombre con familia. Venía Juan, venía Valesca, su esposa, y Emilio, su hijo pequeñito. Le hicimos un contrato, eran 3 años. Y él dice, yo les voy a ayudar. Se vino para Costa Rica y dejó todo. Él era extranjero, vivió 3 años acá. Siempre lo fue. Nunca se nacionalizó ni nada, él era extranjero. Él estaba por 3 años y cuando llegaron con 2 maletas cada uno. Kellen y yo fuimos a recibirlos al aeropuerto, los llevamos inclusive a su casa, y su casa era alquilada. No van a comprar una casa, era por 3 años. Era alquilada y tenía que estar amueblada. Y la empresa hizo una excepción que solamente los gerentes teníamos carro, pero se le dio un carro siendo jefe, porque él era extranjero. Y porque comprarse un carro para él no era viable, porque en 3 años tenía que venderlo. Entonces ellos alquilaban y, por decirlo así, no tenían ninguna motivación para comprar cosas porque no querían arraigarse al país porque eran extranjeros. Nunca se aferraron, nunca se apropiaron de nada. Ellos estaban claros que no querían nada que los arraigara. Mis hermanos, un creyente, un hijo de Dios, no se aferra a las cosas del mundo. Vive como extranjero. Porque ese es el problema, mis hermanos. Muchos cristianos viven como si esta tierra fuera su patria. Y hacen cosas que los hacen arraigarse a esta tierra. Nos aferramos con cosas de este mundo y nos angustiamos por perder las cosas que tenemos, pero no nos damos cuenta que realmente vivimos en una casa alquilada. Esta es una casa alquilada. ¿Usted ha vivido en una casa alquilada? ¿Por qué? Porque una persona con casa propia se siente cómodo, es su casa y nadie lo va a mover, porque se siente como que se va a extender por mucho tiempo. El que alquila no, el que alquila más bien en cualquier momento dice, en cualquier momento. Juan y Vale mantenían sus costumbres, celebraban el Día de la Madre en mayo. Cuando recibían personas, a Helen y a mí nos recibieron 2 o 3 oportunidades y nos hacían un asado chileno. Esa era su comida. Comían pan que no tenés idea, odiaban el gallo pinto. Los hábitos de un extranjero. Mantenían sus costumbres y sus hábitos. Los cristianos, mis amigos, mis hermanos y mis hermanas, los cristianos, como somos extranjeros, tenemos que mantener nuestros hábitos. Así como Juancito mantenía el hábito de comerse una carne y no sé qué cosas chilena, nosotros también. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Son hábitos propios de un extranjero en esta tierra? ¿O son hábitos como si fuéramos de esta tierra? ¿Cuáles son tus hábitos? Ver televisión, jugar fútbol, hacer compras, o son los hábitos espirituales como la oración, el hábito de congregarme, el hábito de ofrendar, de ayudar a las personas, el hábito de servir, el hábito de gratitud, el hábito de ayudar a los necesitados. ¿Cómo son tus hábitos? ¿Tus hábitos son hábitos de extranjero en esta tierra o de un ciudadano de los cielos? ¿Me acerco o me alejo a los hábitos de un extranjero? Porque si tu hábito está en ver Netflix y no te gusta dedicarle 30 minutos, 1 hora a leer la palabra, la cercanía es con un hábito de un ciudadano de la tierra.
no un ciudadano del cielo. Juan y Vale eran reconocidos como extranjeros. Era imposible que Juan pudiera ocultar su nacionalidad. Vea, con solo el acento. Ya Giovanni. Mira que aquí en Costa Rica yo no entiendo lo que hay aquí. Porque mira que en Santiago lo hacíamos diferente. Era imposible, era imposible. Vea las palabras que hablaban. Entonces estábamos hablando, hablaba con los vendedores y decía, tú cachai, Juan, tú cachai. ¿Y cachai qué? De largo se veían que eran extranjeros. Se sentaban a una mesa y preguntaban que qué era esto, que qué era mondongo, que qué era una torta chilena, porque ellos eran de Chile, nunca habían visto una torta chilena. Dice, ¿cuál es la torta chilena? Si yo soy de Chile y no conozco ninguna torta chilena. Mis hermanos y mis hermanas, el pueblo de Dios, usted y yo como cristianos somos un pueblo peculiar. Y de largo nos notamos si somos o no somos. El cristiano tiene que tener una vida donde es notable que es cristiano. Es evidente. Es algo que no se puede ocultar. Se tiene que ver fácilmente que somos cristianos o no. Y la gente, así como ellos decían, ay, ellos son extranjeros. La gente tiene que decir de nosotros, ese es cristiano. Y no importa que digan, ay, mira, ese es un pandereta. Gloria al Señor porque nos digan panderetas. Gloria al Señor porque nos ven diferentes. Es que como ese es un pandereta, te identifican como cristiano, te identifican como un extranjero, te identifican como un ciudadano del cielo, o somos como cualquier otro. Esa es la pregunta para usted y para mí. Juan produjo un choque cultural aquí en la empresa, pero completo. Los vendedores no lo toleraban. Era sumamente disciplinado. Y por una razón, y después me la explicó, porque yo tenía realmente el 50% no lo toleraba, el otro 50% le aplaudía, para ser sinceros. Pero esa gente que me venían de mí, decía, don Giovanni, perdón, don Giovanni, pero yo Juan no lo tolero, o sea, Juan es un insolente. Entonces yo tenía que retroalimentarlo. Y en algún momento se me estaba saliendo de las manos la historia de Juan. Lo que pasó con Juan es que después llegué a la conclusión de que en Chile pasan por el ejército y Juan no quiso salvarse de eso, y el papá tenía la convicción de que tenía que pasar por el ejército. Y pasó 3 años en el ejército, 2 años, no sé cuánto. Y el hombre era militar. Entonces, eso era muy chocante. A otros les encantaba esa forma, a mí también. Vean, mis hermanos, nosotros los ciudadanos del cielo tenemos que ser chocantes ante la gente del mundo. Tenemos que crear un choque, porque somos diferentes. Así como Juan, el 50%, para Juan el 50% de los vendedores era chocante. Un indisciplinado con un disciplinado chocaban. Un disciplinado con otro disciplinado era aplaudido. Y nosotros en el mundo pasa lo mismo, mis hermanos. Si somos como el mundo, no pasa nada, felices. Pero si el mundo es así y nosotros asá, debe haber un choque. Y si no lo hay, hágase un signo de pregunta con puntito. Los cristianos te tienen que elogiar. Yo como jefe cristiano debería elogiar. Perdón, yo como jefe disciplinado elogiaba a Juan disciplinado. Yo como cristiano debería elogiar a un cristiano que vive la verdad. Porque por los frutos los conoceréis.
2. ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? Vive apartado de las cosas terrenales. Pedro dice: ustedes ya no son extranjeros. ¿Eran? Ahora no. Perdón, al revés. Ustedes no eran del mundo, ahora son extranjeros. Y ahora son residentes temporales. Y les dice algo. Solo una cosa les dice Pedro a ellos: alejen de los deseos mundanos. Porque los hijos de Dios nos tenemos que alejar, separar, distanciar de los deseos mundanos. Qué interesante que Pedro haga ese vínculo, ¿verdad? Porque mis hermanos, vean, ¿por qué Pedro lo hace? ¿Por qué creo que Pedro lo hace? Porque tiene que haber un amarre entre extranjero y deseos mundanos. ¿Se acuerda lo que decía Pablo? Que decía Pablo que aquellos eran, que su Dios era el estómago. Esa es la característica del que no es. Cuando él dice que Dios es el estómago, que su Dios es el estómago, es porque sus placeres lo movían, sus deseos los movían. Y aquí Pedro nos sale con el mismo concepto. Pablo dice que eran amantes de lo terrenal, se enfocaban en lo terrenal. Y Pedro nos dice y nos habla de deseos mundanos del mundo. Entonces, si usted es extranjero, si yo soy extranjero en esta tierra, me tengo que separar de lo que provoca deseo de la carne. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano del cielo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Pedro lo que dice: vea, si nosotros no somos del mundo, somos diferentes a las personas del mundo, y por lo tanto no hacemos lo que ellos hacen, no nos comportamos como ellos. Evitemos comportarnos como ellos, distanciémonos de esos comportamientos, alejémonos de esas cosas que ellos desean, porque no son nuestros deseos, porque no tienen que ser nuestros deseos, porque mis deseos deben ser del cielo, celestiales, no mundanos. Nosotros nos alejamos de los deseos mundanos y nos acercamos a los deseos celestiales, a los deseos de Dios, a los deseos eternos. Nuestros deseos deben ser los del cielo, mis hermanos y mis hermanas, porque de ahí somos, no del mundo, porque del mundo no somos extranjeros. No me gusta hablar mucho así suena como así, como que estoy rajando, y el hermano que viene por primera vez va a decir: a ese pastor sí es rajón. Pero voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Mercedes-Benz y a mí me mandaban a Alemania, y una vez llegamos a la meta de ventas y me gané junto con un vendedor un paseo realmente, porque era una visita a la fábrica, pero era una semana de un incentivo y me llevaron a toda Alemania y estuvo lindísimo eso. Cuando yo iba a viajes, uno no conoce nada. Uno dice: uy, qué dichoso, usted conoció un montón de lados. No conoce nada. Uno conoce el aeropuerto, el hotel, la oficina y un restaurante, porque lo llevan a una cena. Pero en el caso de cuando me gané el incentivo, lo que fui a pasear. Así literalmente fui a pasear, desde ir al estadio del Bayern, y una maravilla. Éramos el dealer de Costa Rica y el dealer de Perú o de Bolivia. Éramos dos ganadores, primero y segundo lugar. Y nos llevaban a diferentes lados. Entonces, la gran gracia de los anfitriones era llevarnos a comer cosas muy tradicionales. Posiblemente ustedes atienden a un extranjero y lo llevan a comer chicharrones o que coma chifrijo, ¿verdad? Bueno, a mí me llevaron a comer una vaina que es una comida tradicional. Entonces, una salchicha que la comen en el desayuno y es una salchicha blanca. Es como si usted agarrara el salchichón que le compra ahí el chorizo, y lo echara en agua y lo sacara, y usted ve un chorizo blanco. Y usted lo parte así y se ve blanco.
Y entonces me decían, coma, don Giovanni. Y resulta que le echan un repollo que no sabe a repollo, es repollo malo, porque hacen el arreglo y lo dejan 15 días a que fermente. Y entonces después uno se come el repollo malo. Entonces yo comía salchichas en agua o chorizo en agua con repollo malo. Viera los alemanes comiendo eso, porque me llevaron a un lugar tradicional. Bueno, entonces yo veía a los alemanes así grandotes y aquí. Y yo aquí, ¿qué es esto? Y yo probaba el repollo y el repollo malo. Mis hermanos, el problema de nosotros, el suyo y el mío, es que vivimos como nacionales. Entonces, en lugar de detestar las cosas del mundo, en lugar de hacer así, ¿verdad?, como la salchicha, hacemos las del alemán. Nosotros tenemos que aborrecer las cosas del mundo. Guácala, como yo hacía con la salchicha. Guácala, como si fuera repollo malo. Ah, no, pero nos encantan. Nos encanta. Es un deseo por las cosas del mundo. Y comemos ese repollo malo con unas ganas. Y la salchicha pasada por agua, pero lo vemos como delicioso, porque esas son las cosas del mundo que nos encanta. Porque somos del mundo. Pero el Señor dice que las tenemos que aborrecer. La pregunta para usted, para mí, mis hermanos, es: ¿cómo son tus deseos? ¿Qué deseas? ¿Qué se te apetece? ¿Cómo ves las cosas del mundo? ¿Como vi yo la salchicha y el repollo malo? ¿O como la veían los alemanes? Yo las veía así con asco porque era extranjero. Y ellos la veían como un manjar porque eran nacionales. Exactamente la misma cosa con el cristiano. Las cosas del mundo las vemos ricas, a pesar de que es repollo podrido. Pedro nos dice: mis hermanos, ustedes se tienen que abstener de las pasiones carnales, porque no son del mundo, porque naciste de nuevo. Y porque otra cosa que nos identifica a los cristianos, a usted y a mí, es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros, que es Dios, actúa en nosotros y nos da poder para despreciar el repollo malo y ver que está podrido y no comerlo. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y si usted no está guiado por el Espíritu, va a preferir las cosas de la carne, porque la palabra dice que hay un choque entre mi naturaleza pecaminosa, la suya, y las cosas de Dios. Y si andamos por el Espíritu, como dice Pablo, nosotros vamos a querer las cosas eternas. Pero si andamos en la carne, vamos a querer las cosas del mundo. Daba una consejería la semana pasada y, en resumen, el consejo que le di a ese hermano, que estaba totalmente agobiado porque había caído en su debilidad una vez más, agobiado. Y yo le dije: estás luchando con tus fuerzas. Estás luchando con tus fuerzas. No vas a poder hacerlo solo. Es en el Espíritu. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tercera cosa, mi hermano, mi hermana, tercera cosa. ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? Un extranjero, ¿cómo vive? Como es extranjero, el extranjero anhela estar en su patria. Vamos a los versículos que ya vimos, nada más para repasar un concepto. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Aquellas personas solamente piensan en lo terrenal. Pero en el 20 acompaña lo que es ciudadano del cielo, lo acompaña con anhelar recibir al Salvador.
Y Pedro también lo dice. El problema de nosotros los cristianos, mis hermanas y mis hermanos, es que como nos vemos nosotros como residentes de este mundo y no queremos desprendernos de las cosas del mundo y estamos arraigados a las cosas del mundo. Y nuestro pensamiento, mis hermanos y mis hermanas, nuestro pensamiento es que somos de acá, aquí está todo lo que tenemos, aquí está todo lo que nos gusta, y no queremos salir de este mundo, porque sentimos que somos de aquí. No queremos salir, nos queremos mantener. Aquí está lo que más valoro, aquí está lo que más quiero, aquí está lo que más me gusta, aquí está lo que me hace sentir bien, aquí está lo que me hace despertar todas mis emociones y mis gustos y mis placeres, y es una cosa lindísima esta tierra, y no quiero salir de ahí. Entonces a ese cristiano cuando le hablan de que un día su paso terrenal va a terminar y va a morir, no le gusta. Es más, no le gusta pensar en la muerte. No, eso yo no lo pienso. Y hay cristianos que no quiero pensar que me voy a morir. Me aterra enfermarme, me aterra morirme, me aterra. ¿Y qué dice Pablo? Dice que los que somos ciudadanos del cielo anhelamos recibir al Salvador. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Anhelamos que el Señor venga por nosotros. Anhelamos estar en un día en la presencia del Señor. No es temor. Es decir, mi paso por la tierra es temporal y tiene propósito. Pero algún día no voy a estar. Y cuando venga ese día, en la voluntad de Dios, en el día de Cristo Jesús, yo lo tengo que esperar con ansias y anhelando estar en su presencia. Les he hablado de Juan, ¿verdad? Les hablé ahora de Juan bastante. Bueno, hablemos de Vale, la esposa, y de Emilio, su hijo. Vale, supercarga Vale porque una mujer súper valiente, venirse con su esposo, Juan medio loco, y venirse para Costa Rica, y Vale dice, yo voy. Pero Vale anhelaba regresarse a Chile. Anhelaba estar con su mamá. Anhelaba que su hijo recibiera educación. Viera la preocupación de Vale, que su hijo estuviera hablando de Juan Santamaría y que estuviera hablando de Santa Rosa, porque él se iba a ir 3 años después a un país donde Juan Santamaría era el aeropuerto. Su mamá enferma, deseando irse para su patria. Juan peleaba mucho porque yo creo que era más la señora que le decía que él, ¿verdad? Pero Juan decía, Giovanni, hay porque pasamos en un momento feo de presupuesto, y entonces él se preocupaba de que no le diéramos la plata porque el acuerdo en el contrato era que él iba cada 6 meses. Entonces en algún momento yo recortando gastos por todo lado y no, el viaje va, o sea, ese viaje hay que hacerlo. Todos los viajes suspendidos, pero el de Juan y Valesca estaba en pie. Porque ellos anhelaban estar en su país. Y Vale anhelaba ver a su mamá. Y anhelaba que su hijo viajara con ellos para que su mamá lo viera, para que sus abuelos lo vieran. Vuelvo al versículo que ya vimos. Los que no son ciudadanos del cielo, dice Pablo, que solo piensan en lo terrenal. Pero los que son ciudadanos del cielo anhelan su patria. Y eso es lo que le pasaba a Vale. Ella anhelaba regresarse a Santiago. Porque el que no es ciudadano del cielo está enfocado en lo terrenal, está enfocado en lo de acá. Pero el ciudadano del cielo está anhelando el cielo.
Nosotros, usted y yo, como ciudadanos del cielo, tenemos que entender que vivimos aquí por un propósito, que es un paso necesario, que es un desierto necesario, como lo vimos hace 2 semanas, pero anhelando vivir con Cristo en su gloria, vivir en la presencia de Dios por una eternidad. Es el único concepto que Pablo le agrega en el versículo 20 a que ser ciudadanos del cielo donde anhelamos. Es el único concepto que Pablo agrega. Pedro agrega otras cosas, pero Pablo dice, ciudadanos del cielo que anhelamos la venida de Cristo. Debemos anhelar eso, que Cristo venga. Para entender un poco más, y quisiera meterme un poquito en el contexto, no mucho, si no nos vamos tarde, pero para entender la riqueza de la fuerza de estas palabras de Pablo, entender qué significaba la ciudadanía para los primeros lectores. Pablo escribe una carta para una iglesia que estaba en Filipos. Y entonces él habla de la ciudadanía por algo en particular, porque usted a los Gálatas no le habló de ciudadanía, a los de Corinto tampoco, a los romanos tampoco, pero sí le habla a los filipenses. Y a los filipenses les dice, y les habla de esa ciudadanía, los pone a comparar a alguien que tiene ciudadanía y a alguien que es extranjero. ¿Por qué? Había un racional ahí, porque si no, no hubiera estado una palabra. Entonces hay que investigarlo, hay que profundizar, y llego a la conclusión de lo siguiente. Filipos estaba a cientos de kilómetros. Era una colonia romana. Y los de Filipo disfrutaban de la ciudadanía romana, en todos sus aspectos. Y ellos, a pesar de estar lejos, ellos se sentían orgullosos, ellos valoraban mucho esa ciudadanía, porque ellos vivían en una ciudad donde se sabía cómo era un extranjero y cómo era un ciudadano, porque era una colonia romana, pero no era Roma, era una colonia romana donde hay romanos con todos sus derechos, pero hay un montón de extranjeros y nativos que no lo tenían. Y es ahí es donde está el detalle, como diría un filósofo mexicano. ¿Qué había en esa nacionalidad? ¿Por qué era tan apreciada por ellos? Porque ellos pensaban que ganaban mucho, pero también sabían que perdían mucho si no la tenían. Porque ser extranjero era todo un tema. Los ciudadanos romanos, o esos de Filipo, tenían una protección completa en la ley romana. Ellos tenían un montón de ventajas, pero entre las cosas de acceso directo a las cortes imperiales, digamos, no podían tener, los romanos no eran castigados con ciertas cosas que sí los extranjeros. Recuerde que Pablo, cuando los captores se dieron cuenta que le habían pegado una paliada a Pablo y se dieron cuenta que eran romanos, se asustaron, ¿se acuerdan? Si han leído esa parte del libro de los Hechos. Y él pidió una audiencia. Bueno, eso estaba ejerciendo, porque Pablo era ciudadano romano, estaba ejerciendo ese derecho. En cambio, los extranjeros no, los extranjeros tenían una protección legal limitadísima, casi nula. Entonces eran muy abusados. En lugar de tener cobertura, más bien al contrario, se abusaban de ellos todos los que eran nacionales, por decirlo así. Eran muy vulnerables. Y esos de Filipos sabían lo que significaba. Un ciudadano tenía la posibilidad de tener tierra, de tener una empresa, un negocio, de tener una casa, de tener un área de cultivo. Todo estaba legalizado, su casa estaba legalizada, estaba claro de que esa es su propiedad, demarcada. Habían documentos que avalaban. Entonces ellos se podían establecer, ellos podían quedarse tranquilamente a largo plazo, porque sabía que tenían su casa, tenían su negocio y estaba, digamos, garantizado por la ley. El extranjero no. El extranjero no podía poseer tierra, y si vivía en algo era alquilado, no se podía establecer. Y nosotros, como extranjeros que somos, debemos de saber que en esta vida todo lo que usted tenga es como casa alquilada. No tenemos nada, porque todo le pertenece al rey. En esta tierra usted no se va a llevar nada. Usted lo único que se va a llevar es a usted mismo, nada más, su carácter.
El resto lo deja aquí. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo aplica. Pero su ciudadanía le permite recibir una herencia en el cielo. Y esa herencia no se la van a quitar. Le pertenece a usted. Le está esperando. Esa herencia es de acuerdo a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Nadie se la va a quitar y usted la va a poder disfrutar de forma permanente y eterna. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un ciudadano y una persona que vive en esta tierra? Ciudadano tenía sentido de pertenencia. Habían censos donde sabía quiénes eran, tenían registros oficiales de los ciudadanos en el gobierno, tenían una identidad, podían votar, podían ocupar un cargo público. El extranjero no. Al extranjero, cuando llegaba a algún lado, se le cuestionaba su identidad. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? En buen tico lo enjachaban. Al que era extranjero le cobraban más impuestos, inclusive. Mis hermanos, vean, mis hermanos, así como los de Filipo, usted y yo, ciudadanos del cielo, tenemos que valorar mucho, en gran medida, nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía. Saber que somos de Cristo. Debemos conocer y entender lo que tenemos y lo que perdimos o perdíamos cuando no estábamos en Cristo. Los beneficios y bendiciones y gracia de Dios en nosotros. Y también anhelar lo que está reservado para usted y para mí en el cielo. Quererlo, esperarlo. Desear estar en nuestra patria. Ahora, algo importante, ¿verdad? Algo importante. Bueno, dos cosas importantes quiero aclarar, porque después se me van allá como otros pensamientos incorrectos que la Biblia no dice, pero, o sea, esto no significa que usted ya no tenga nada y que va a vender los terrenos y que no. Es entender que eso no le pertenece y vivir como un extranjero. Y tampoco entender que usted está en esos momentos como en un lapsus, ¿verdad? Usted que está como aquí, como que soy extranjero, pero ahí no tengo nada. No, la Biblia dice que usted ya es ciudadano. ¿O qué dice Pablo? ¿Qué dice? Ustedes serán ciudadanos. Nosotros los que seremos ciudadanos, no, nosotros los que somos. Usted ya es, yo soy ciudadano. Ya lo disfrutamos, ya lo tenemos. Ya tenemos acceso al poder de Dios en nosotros, al perdón de Dios. Ya tenemos acceso. Ya tenemos acceso al perdón de Dios. Ya tenemos acceso a las riquezas en gloria de este lado de la eternidad. Nuestra patria está lejos. Por eso somos extranjeros. Pero la ciudadanía ya la tenemos. Y ya disfrutamos de una serie de bendiciones. Vamos a disfrutar de todo plenamente, pero ya lo disfrutamos. La mayor de todas. Ya usted y yo podemos disfrutar de la presencia del Señor, del amor de Dios, como ahora cantábamos, de tener un Padre, de saber que ya no somos señalados ni condenados y que el futuro suyo y mío es seguro, que está en el cielo. Pero sobre todo, la permanencia en la presencia del Señor está totalmente ligado a nuestra identidad a eso, totalmente ligado a ser hijos de Dios. Usted y yo ya disfrutamos de la pertenencia. ¿Se acuerdan cuando les decían que los extranjeros se unen? Unámonos nosotros como iglesia. Nosotros nos necesitamos. Busquémonos. Esta es nuestra identidad. La iglesia universal, esta iglesia,
esta va derechito para el cielo. Los extranjeros no. Perdón, los ciudadanos de este mundo no. Los extranjeros vamos todos. Y vamos a vivir una eternidad. Vea, si usted vuelve a ver a sus hermanos con nosotros, vamos a vivir una eternidad. Y si hay una persona que usted ama mucho y no está en Cristo, preocúpese por llevar el evangelio de la salvación, porque de lo contrario no va a estar. Pero la iglesia de Dios es eterna y el enemigo no tiene posesión sobre ella, y el infierno no tiene autoridad sobre ella, el diablo no tiene autoridad sobre ella. Es eterna. Y la iglesia se convierte en una pincelada de lo que vamos a hacer en el cielo. La adoración de hoy fue una pincelada de lo que vamos a hacer, porque vamos a estar juntos, todos unidos adorando al gran Rey en la presencia del Señor. No menosprecies, mis hermanos, los beneficios que tienes de ser ciudadano del cielo. No los desprecie, valórelos. Punto número 4, último punto. El que es ciudadano del cielo vive con la certeza de lo que ha de venir. Usted y yo debemos de vivir confiados, con la esperanza, con la certeza de que lo mejor no ha llegado. Y rápidamente, porque habría mucho que aprender de Hebreos 11, capítulo 13 y versículo 16, pero lo voy a leer rápido y voy a extraer un par de ideas, porque eso nos puede ayudar a usted y a mí para vivir como extranjeros en esta tierra. Dice el autor de Hebreos: todas estas personas murieron creyendo en lo que Dios les había prometido. Se refiere a todos los que enlista él como héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. O sea, él dice, todas sus promesas no las recibieron. Abraham no recibió lo prometido, Noé tampoco, todos los héroes de la fe. Pero dice que lo vieron de lejos, con los ojos espirituales. Ahorita lo vamos a ver. Y lo aceptaron con gusto. Ellos consideraron, y aquí está el concepto otra vez acá, que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Eran extranjeros. Es obvio que quien se expresa así esperan tener su propio país. Estaban esperando el país de ellos. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. O sea, si hubiera estado enfocado en el mundo, se van para el mundo. Mismo concepto, ¿ve que son las mismas cosas que vemos en Filipenses y en 1 Pedro? Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad allá en el cielo. Wow. Vea, dos cosas nada más. Los que viven en fe tienen dos características, al menos dos características. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, los que vivimos en fe vemos con los ojos de lo sobrenatural, vemos con los ojos espirituales. No vivimos por lo que se ve, vivimos por lo que no se ve. Y un ciudadano del cielo tiene que vivir por lo que no se ve, porque su patria no la vemos. Lo que vemos es el mundo. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice que ellos veían desde lejos, era que estaban viendo con ojos espirituales. Entonces usted y yo tenemos que ver desde lejos la gloria eterna. Véala. Puede ver para adelante, mi hermano, mi hermana. Vea la gloria eterna donde viene. Salúdela con esa convicción, con esa fe de que hay una morada para usted y para mí en el cielo. Nosotros tenemos que esperar y tener la certeza de que ese lugar permanente que está en el cielo es real. Por otro lado, la fe se demuestra con actos. Vimos mucho de eso en Santiago, ¿cierto? Porque Santiago es uno de los que más insiste en que la fe no es por obras, pero la fe se demuestra con obras. Y si usted tiene fe, su estilo de vida tiene que ser una evidencia de esa fe. No me salvo por obras, pero mi fe se demuestra con obras. Entonces,
la vida mía y suya es una evidencia de lo que creemos. Y si nosotros, usted y yo creemos que somos ciudadanos del cielo, entonces mientras vivamos en esta tierra, sus actos y sus obras, mis actos y mis obras tienen que ser una evidencia de eso. O sea, nosotros tenemos que no solo parecernos, ser extranjeros. Y lo que hagamos en esta tierra tiene que ser cosas de extranjeros. Y mejor no les recuerdo lo que son un extranjero, porque empiezo a predicar desde el inicio otra vez y me llevo media hora. ¿Qué actos, mis hermanos? Usted me va a decir, bueno, ¿qué actos? ¿Qué obras? ¿Qué actos? Número uno, no enfocarse en lo terrenal. Ya no lo advierte Pedro. No lo advierte Pedro y nos lo dice Pablo. Un acto, no enfocarse en lo terrenal. Un acto, enfocarse en las cosas del reino. Ser buenos representantes. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino. Bueno, ser representantes de la ciudadanía que tenemos. Nuestra patria la gobierna un rey. Entonces obedecemos al rey. Y aquí estamos ¿para qué? Para una misión. Y nos enfocamos en la misión. Una misión que el rey nos ha dado a usted y a mí. Esa misión es dar el mensaje de reconciliación. Somos extranjeros, mi hermano, somos extranjeros, no agentes secretos. Alguien vea esas programillas, el Superagente 86. No somos agentes encubiertos, somos embajadores de Cristo. Se ríen porque no saben quién es, solo Jorge sabe qué es, y Javi, Superagente 86. Ah, o Mario, no hay varios, no crea. Quiero, con la conclusión, esta conclusión la redacté al final, ahora como podrían ser 11 de la mañana antes del almuerzo, que estaba repasando un poquito las notas, y tuve algunas cosas que tomé de algunos comentarios, otra de un documento anónimo, y el Señor me ilumina y anoté la conclusión que quería traer hoy. Entonces, como no quiero dejar nada por fuera, permítame leer la conclusión, que sea algo para bendición. Leo textual. Así pongo mis notas, así entonces las digo para que ustedes se dicen, ¿cómo hace? Bueno, así como voy a leer. Termino con una pregunta. ¿Qué hizo posible que usted y yo fuéramos ciudadanos del reino? No fue nuestras obras, ni porque fuimos bondadosos, ni por nuestros logros, ni por nuestra buena vida cristiana. La ciudadanía del cielo es un regalo, por gracia, disponible solamente para aquellos que se arrepintieron, reconocieron su pecado y llegaron a los pies de Cristo a declararlo como Salvador de sus vidas. Por su sangre, solo por su sangre. Solo por su sangre ahora somos ciudadanos del cielo y no volvemos hacia atrás. Nuestro pecado ha sido borrado. No vivimos como los que no tienen esperanza. No nos aferramos a este mundo como si fuera nuestro hogar. Por lo tanto, caminamos en fe. Somos sus discípulos. Seguimos corriendo nuestra carrera sin detenernos y sin hacer pausas. No necesitamos de otra ciudadanía. No vivimos a medias. No un día sí y un día no. No. Conocemos nuestra misión, esa que se nos fue dada. Por lo tanto, no callamos. No dejamos de hablar de las buenas nuevas de salvación. No dudamos de lo que Dios dice que somos. Tenemos la certeza de que hay una morada en el cielo y esperamos la venida de Cristo sabiendo que nos va a reconocer como los suyos. Nos ponemos de pie, mis hermanos y mis hermanas.
Señor, definitivamente nos has retado esta noche, nos sigues retando por medio de esta serie, pero nos sentimos sumamente dichosos porque conocemos la verdad, porque muchas personas no la conocen, pero hoy yo la conozco. Y dice tu palabra que la verdad me hará libre, libre de error y libre de las cadenas que me amarran a este mundo. Soy libre, libre de esclavitud del pecado, pero por tu sacrificio, libre de estar amarrado a esta tierra. Soy ciudadano del cielo, Señor, y aquí soy extranjero. Señor, te pido en el nombre de Jesús que crezcas en mí, Espíritu Santo de Dios, porque dice tu palabra en Gálatas que el fruto del Espíritu me va a dar dominio propio para alejarme, para resistir la tentación, para alejarme de las cosas del mundo, para poner abajo completamente los deseos de mi carne. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que de esta serie no salgamos igual, que tengamos no solamente un oído atento a lo que tú nos has dicho, y que no solamente nos quede como un entendimiento de la posición donde estoy de acuerdo a esto que estoy aprendiendo, si soy o no soy ciudadano del cielo, pero que a partir de ese punto donde yo me veo, donde yo reconozco que estoy, hacer los cambios que tú quieres que haga para ser el hombre, la mujer que tú quieres que sea, para glorificar el nombre de Cristo, para enaltecer el sacrificio de Cristo, para ser testimonio de tu gracia y para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido, Señor, una bendición especial para esta tu iglesia. Aquí estamos los ciudadanos del cielo, los extranjeros de este mundo, aquí estamos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de ellos, los bendigas familias, bendigas cada una de las cosas que ellos guardan en su corazón. Toma en control cada una de las cosas que mis hermanos y mis hermanas traen. Ahora te puse las mías ahí delante de ti. Tú las conoces, como conoces las de mis hermanos. Yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de cada una de mis hermanas y mis hermanas. Glorifícate en sus familias. Glorifícate en sus descendencias, segunda, tercera y cuarta generación. Pero sobre todo, Señor, sobre todo, que seamos buenos embajadores y testigos de tu gracia, y que el mundo vea que somos ciudadanos del cielo, que te pertenecemos, y que tu amor y tu misericordia nos alcanzó. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey. Y tu iglesia dice: amén, amén, amén. Damos gracias al Señor. Nos vemos el próximo miércoles.